How many people ¿Cuántas personas would be out of the pastorship estarían fuera del pastorado or would not be able to become a o pastor no podrían ser pastores if the churches si la iglesia would obey the word of God? obedeciera la palabra de Dios? If there's disorder in the house, Si hay desorden en la casa, there will be disorder in the church. va a haber desorden en la iglesia. Let's get into the word of God. Vamos a entrar en la palabra de Dios. We're continuing with the series, Estamos continuando con la serie. What Are You Called To? ¿A qué fuiste llamado? What are you called to? ¿A qué fuiste llamado? I believe Yo creo that if you are alive today, que si tú estás vivo hoy and don't be distracted. y no seas distraído, If you are alive today, si tú estás vivo hoy it is because God es porque Dios has a purpose with your life. tiene un propósito con tu vida And He's given you certain y Él abilities, te ha dado ciertas habilidades, certain gifts, ciertos dones, certain talents ciertos talentos in order for you to fulfill para que tú puedas cumplir your purpose in this tu life. propósito en esta vida. And He wants you to Y know Él quiere que tú sepas what He has called you to do. a qué Él te ha llamado a hacer. Each person here Cada persona aquí is called to do something, es llamado a hacer algo. and some of you Y algunos de have ustedes been han called sido llamados to full-time ministry. a un ministerio a tiempo completo. For that reason, Por esta misma razón, I want to continue yo quiero continuar with last week's topic, con el tópico de la semana pasada. and the title Y el título for this message para este mensaje is Church Leadership. es el liderazgo de la iglesia, Part 5. parte 5. Let's go to the key text, Vamos a ir al verso clave, which is Ephesians chapter 4 lo cual es Efesios capítulo 4 and verse 11. y verso 11. Ephesians 4 Efesios capítulo 4 and verse y 11. verso 11. And the word of God Y reads, la palabra de Dios dice, and He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. y él mismo Dios, uno los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Once again, and He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Y él mismo dio uno los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, we already know that you are here, ya sabemos que tú estás aquí, but what I'm asking pero you lo que te estoy pidiendo is that the hearts of your people es que los corazones de tu pueblo would be open estén abiertos to receive your word. para recibir tu palabra. I pray you would anoint us Yo oro que tú nos unja to speak your word para poder hablar tu palabra with your authority, con tu autoridad and that it would penetrate the heart, y que penetre los corazones, the mind, las mentes and the spirit y los espíritus of those who are here. de aquellos que están presentes. We pray this in the name of Jesus. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. For the last few weeks, Por las últimas semanas we have been learning about different ministries, hemos estado aprendiendo acerca de diferentes ministerios, about different offices acerca de diferentes oficios or positions of o leadership posiciones de liderazgo that are listed que están listadas here in Ephesians chapter 4. aquí en Efesios capítulo 4. And we have already spoken Y ya hemos hablado of the first three ministries. de los tres primeros ministerios. We've already spoken about apostles. Hemos hablado del apóstol, We've spoken about prophets. hemos hablado del profeta. Last week we spoke about evangelists. La semana pasada hablamos del evangelista. Today Hoy I would like to speak of the me ministries gustaría hablar del ministerio of pastors and teachers. de pastores y maestros. The ministries Los ministerios of pastors and teachers. de pastores y maestros. Now, before we look into these ministries, Ahora, antes de nosotros observar estos ministerios, I want to remind you yo quiero recordarles of something I said de algo que yo dije in one of my previous messages. en uno de mis mensajes previos. Many people Muchas personas look at this list miran esta lista in Ephesians en 4:11 Efesios capítulo 4, verso 11. and they Y say ellos dicen
that it is mentioning que está mencionando 5 different ministries, 5 diferentes ministerios. but others say, Pero otros dicen, no, it's no, talking about 4 different está hablando de ministries. 4 diferentes ministerios. And the primary reason Y la razón primordial is because in the Greek, es porque en el griego, the way that it is de written la manera que está escrito, seems to imply se ve como que está implicando one ministry. un ministerio. So they look at, and he gave some as apostles, Entonces ellos miran y dio a uno los apóstoles and some as y prophets, otros los profetas and some as y evangelists, otros los evangelistas and some as pastors y otros los pastores and teachers. y maestros. And they say, Y look, ellos dicen, mira, the way he wrote de la pastors and manera en que teachers él escribió pastores y is maestros different es diferente than how he wrote apostles de cómo escribió apóstol and prophets and y evangelists. profeta y evangelista. So they would think that pastors Entonces ellos piensan que pastores and teacher y maestros are one ministry. son un ministerio. In other words, En otras palabras, this list esta lista is describing pastors está describiendo a pastores who are teachers. que son maestros. And that would make it 4 Y ministries. eso lo haría 4 ministerios. But I disagree with that. Pero yo estoy en desacuerdo con eso. It should actually be seen as 2 different ministries. De verdad debería ser visto como 5 ministerios 2 different o ministries. como 2 ministerios diferentes. Okay, pastors Pastores and teachers. y maestros. Although there are some similarities, Aunque hay algunas similitudes, we can see it like this. nosotros lo podemos ver de esta manera. Every pastor Cada pastor is a teacher, es un maestro, yet every teacher pero aún así cada maestro is not a pastor. no es un pastor. Every pastor Cada pastor is a teacher, es un maestro, but not every teacher pero no cada maestro is a pastor. es un pastor. In other words, En otras palabras, every pastor cada pastor must be able to teach, debe poder enseñar, but not every teacher pero no todo maestro is able to lead. puede dirigir. Pastors have the Los responsibilities pastores tienen la responsabilidad of leading, de dirigir, of ruling and governing, de gobernar, of de administrating, administrar, of caring, de cuidar, of feeding, de alimentar, of de protecting, proteger, of instructing de instruir through the a scriptures. través de las escrituras. While a teacher, Mientras que un maestro, their primary su responsibility responsabilidad primordial is to instruct, es el instruir, el explain, explicar and y apply aplicar the scriptures. la escritura. So every pastor Entonces cada pastor is a es teacher, un maestro, yet every pero teacher no cada maestro is a es pastor. un pastor. So I want to talk first Entonces yo quiero hablar primero about the ministry of a pastor. acerca del ministerio de un pastor. What is the ministry of a pastor? ¿Cuál es y qué es el ministerio de un pastor? What is a pastor? ¿Qué es un pastor? The word being used La palabra siendo usada to describe this ministry para describir este ministerio of pastors del pastor in Ephesians en 4:11. Efesios capítulo 4 verso 11. The word is poimen. La palabra es poimen. That's the Greek original language. Esa es la palabra griega del original. Poimen. Poimen. And it is used 18 Y es times usada 18 veces in the New en el Testament Nuevo Testamento to para describe describir 3 different things. 3 diferentes cosas. Number 1, Número 1 it's used to describe es usada para describir Jesus. a Jesús. The Bible says that Jesus La palabra dice que is Jesús the good shepherd. es el buen pastor. He's the great Él shepherd. es el gran pastor. He is the shepherd and Él overseer. es el pastor y el obispo. He is the chief shepherd. Él es el príncipe de los pastores. But poimen Pero poimen is also used, también es usada. number 2, Número 2, to describe shepherds para describir a pastores of literal sheep. de ovejas literales. Meh. Shepherds of literal sheep. Pastores de ovejas literales. And number Y 3, número 3, the word poimen la palabra poimen is used to describe es usada para describir the el ministry ministerio within the local church. dentro de una iglesia local. That's what we're reading about Eso de lo que estamos leyendo in Ephesians en 4:11. Efesios capítulo 4 verso 11. It's important to know Es importante el saber that this word que esta palabra is only used once solamente es usada una vez as a title como un título or as a o position como una posición or as a name o como un nombre for a ministry para un ministerio within the church. dentro de la iglesia. The ministry of a pastor, El ministerio de un pastor, as we see here in Ephesians como nosotros 4:11, podemos observar en Efesios capítulo 4 verso 11. that word Esa palabra
Poimen Poimen is the one time es la única vez that it's que translated es traducida to describe para describir a position of una leadership posición de liderazgo in the church. en la iglesia. And so the best way Entonces la mejor manera to think of the ministry of a de pastor pensar en el ministerio de un pastor is to compare es it el compararlo to the job of al shepherds trabajo de pastores, of literal sheep. de ovejas literales. The word poimen La palabra poimen here in Ephesians 4:11 aquí en Efesios capítulo 4 y verso 11 can be seen puede ser vista and used y usada symbolically simbólicamente to describe someone para describir a alguien who the Lord al calls cual el Señor llama and raises up y lo levanta as a leader como un líder to take care para poder tomar cuidado of the well-being del bienestar of his flock, de su rebaño, which are the people of the los Lord. cuales son el pueblo del Señor. In other words, En otras palabras, the same way de la misma manera that a que shepherd un pastor of literal sheep de ovejas literales takes care of the sheep, toma cuidado de las ovejas, guides those sheep, guía esas ovejas, protects those sheep, protege esas and ovejas feeds their y sheep. alimenta sus ovejas. A person Una persona in the en el ministry ministerio of a pastor de un pastor is responsible es responsable for leading, para dirigir, ruling and governing, gobernar, administrating, administrar, caring for, cuidar, feeding, alimentar, protecting, proteger and e instructing instruir the people of al God pueblo de Dios through the scriptures. a través de las escrituras. And what I want to do now Y lo que yo quiero hacer is I ahora want us to look at some es de verses que yo quiero que miremos unos versos from the Bible de la Biblia that describe que, this que ministry. describen este ministerio. And before I read it, Y antes de yo leerlo, allow me to say permíteme decir that we're going to read some verses que vamos a leer unos versos that mention the words que mencionan las palabras overseer obispo and elder. y anciano. But don't be confused. Pero no te confundas. Even though the verses Aunque los versos are speaking about elders están hablando de and ancianos y overseers, de obispos, it's still talking about pastors. aún está hablando de pastores. These three words Estas tres palabras are used son interchangeably usadas intercambiablemente in the New en el Testament. Nuevo Testamento. So when you see them talking about Entonces, overseers cuando tú ves que ellos hablan de obispos and of y de elders, ancianos, it's referring to se pastors. está refiriendo a pastores. And when it's talking about Y pastors, cuando habla de pastores, pastors son are elders ancianos and y overseers. son obispos. So what does the Bible teach Entonces, ¿qué enseña la Biblia about the pastoral ministry? acerca del ministerio pastoral? Very quickly. Bien rápido. Number one, Número uno, pastors are protectors. los pastores son protectores. Now, as I read the description of this ministry, Ahora, mientras yo lea la descripción de este I ministerio, want you to see yo quiero que tú veas if you identify si tú with identificas this ministry, con este ministerio, because it might mean porque quizás signifique that you've been que called tú has sido llamado to be a pastor. a ser un pastor. So what do we know about pastors? Entonces, ¿qué sabemos de los pastores? Number one, Número uno, pastors are protectors. los pastores son protectores. Look at Acts chapter 20, Mira Hechos capítulo 20 verse 28. y verso If you 28. have your Bible, Si tienes tu you Biblia, should open it up. tú deberías abrirla. It says, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Notice that this verse says, Nota que este verso dice, be on guard for yourselves and for all the flock. por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. The Bible compares La Biblia compara the people of el God pueblo de Dios to a flock of sheep. a un rebaño de ovejas. And he is telling Y él le está overseers, diciendo a los obispos, overseer obispos means supervisor, significa un supervisor, means superintendent. significa un It superintendente, means someone who's in charge, significa alguien que está a cargo, who has the que responsibility tiene la responsabilidad of watching over other people. de mirar sobre otras personas. So it's telling overseers, Entonces le está diciendo a los obispos, which are pastors, los cuales son pastores, who are in charge of sheep, que están a cargo de las ovejas, which are the people of los God, cuales son el pueblo de Dios. be on guard for yourselves Mirad por vosotros mismos and for your flock. y por todo el rebaño.
Because it's important to know Porque es importante el saber there are people de que hay personas and there are y de things que hay cosas that just like sheep que así como las ovejas have predators tienen depredadores and have y enemies tienen enemigos that wants to kill que it, quieren matarlo, and the shepherd y el pastor has to protect the tiene que sheep. proteger a la oveja. In the same way, En la misma manera, pastors los pastores are supposed to protect están supuestos a proteger their people, su pueblo, the people of el God. pueblo de Dios. So pastors are protectors. Entonces los pastores son protectores. Number two, Número 2, los pastors pastores are leaders and teachers. son líderes y maestros. Pastors are leaders and Los teachers. pastores son líderes y maestros. Look at what it says in 1 Thessalonians Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, chapter 5 capítulo 5 and verse y 12. verso 12. It says, "But we request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give you instruction." Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pastors are leaders Los pastores son líderes and they are y teachers. son maestros. Notice that this verse Nota que este verso is exhorting the people está exhortando al pueblo to appreciate a que reconozcan those who labor, aquellos que trabajan, that have charge over que you, tienen a cargo sobre ustedes and who give you y instruction. que le dan instrucciones. Leaders Líderes have charge tienen cargo over people, sobre personas, but pastors pero los pastores have charge tienen cargo and they teach. y ellos enseñan. So part of the job Entonces parte del trabajo or the o de la characteristics característica of a de pastor un is pastor that they are leaders es de que son and líderes they're y teachers. son maestros. Look at 1 Timothy Mira Primera de Timoteo, chapter 5 capítulo 5 and verse y 17. verso 17. It says, "The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching." Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. So where does the word pastor show up here? Entonces, ¿dónde se muestra la palabra pastor aquí? Remember that there's 3 words Recuerden que hay 3 palabras that refer to the same thing. que se refieren a la misma cosa. The word that's being used La here palabra que está siendo usada aquí to describe the pastoral ministry para describir el ministerio is pastoral the word elders. es la palabra anciano. Elders Un anciano are people of God son personas de Dios who are spiritually mature que son maduros espiritualmente and who have been given y que authority le ha sido dada autoridad to lead the para people poder guiar y dirigir al pueblo and to take care of the y para people. poder tomar cuidado del pueblo. So you don't have to be old Entonces tú no tienes que ser viejo to be an elder. para poder ser un anciano. There's a lot of old people Hay muchas personas viejas who act younger que actúan jóvenes, than como jóvenes, más joven than little children. que los niños. You ever seen them? ¿Tú lo has visto Right? We antes? call them immature. Lo llamamos inmaduros. And then you have young Y people después tú tienes jóvenes who have a lot of que maturity tienen mucha madurez beyond their age. por encima de su edad. Timothy Timoteo was young, era joven, but he was an elder. pero él era un anciano. Why? ¿Por qué? Because even though he was young in Porque aunque age, él era joven en edad, he was él mature era maduro in character en carácter and in y en spirituality. espiritualidad. So it says here, Entonces dice aquí, the elders los ancianos who rule well. que gobiernan bien. So elders Entonces ancianos or o pastors pastores are those who govern. son aquellos que gobiernan. Okay, they rule over the people. Ellos gobiernan sobre el pueblo. And it says here Y dice aquí that they should be que considered deberían estar tenidos of double honor, en doble honor, especially especialmente those who work hard aquellos que trabajan trabajan duro, ¿verdad? Okay, all right, I see why you did that. Okay, work hard at preaching and teaching. en predicar y enseñar. So part of the Entonces responsibilities parte de la of responsabilidad being a pastor de ser un pastor is that you will preach es de que tú vas a and predicar, that you will y teach tú vas a enseñar, and you will govern y tú vas a gobernar, and you will y lead tú vas a dirigir, and you will y protect tú vas a proteger the people who are under el pueblo you. que está bajo tu cuidado. And it says to the churches Y dice a las iglesias that have pastors, que tienen pastores, elders, ancianos, overseers obispos, that work que hard trabajan fuerte in the people dentro del pueblo and preaching y predican and y teaching enseñan. are worthy Dice que son dignos of double honor. de estar en doble honor.
So we see that pastors Entonces vemos que los are pastores protectors. son protectores. Number two, Número 2, pastors los pastores are leaders son líderes and teachers. y son maestros. Number three, Número 3, pastors, los pastores, I had to change the way I was going to say this. tuve que cambiar de la manera en que iba a decir esto. Pastors Los pastores are supposed to be están supuestos a ser spiritually mature espiritualmente maduros and integrate. e íntegros. It's sad I have to say it's supposed to be, Es triste que digo que dice que tienen que ser, because there's a lot of pastors porque hay muchos pastores who are not spiritually que mature espiritualmente no son maduros and integrate. y no son And the íntegros. problem Y el problema is not always the no pastors, siempre son los but pastores, the people pero el pueblo who choose them to que los pastor. escoge a ellos como pastores. Because if they would just apply Porque si solamente aplicaran the scriptures that we're about to read right la now, escritura que vamos a leer ahora, they would look at a person, ellos mirarían a una and persona if they don't have these y qualifications, si no tienen estas cualidades, they would not allow them to be a no le pastor. permitirían ser un pastor. So look, Entonces, pastors mira, pastores are supposed to be spiritually mature están supuestos a ser espiritualmente maduros and integrate. e íntegros. 1 Timothy chapter 3, Primera de Timoteo capítulo 3, verses 1 to 7. verso 1 hasta el 7. We're going to go through this. Ready? Vamos a ir por esto. It says, "It is a trustworthy statement. If any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do." Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. So, in other words, Entonces, en otras if palabras, someone has the si desire alguien tiene el deseo to become a de pastor, ser un pastor an overseer, y ser un obispo, to be an elder, de ser un anciano, they have a good desire. ellos tienen un buen deseo. And then he Y continues. después él continúa. Number 2, Número 2, verse 2. verso 2. An overseer then must be above reproach, the husband of one wife, temperate, prudent, respectable, hospitable, and able to teach. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. If you want to be a Si pastor, tú quieres ser un pastor an overseer, y ser un obispo an elder, y ser un anciano, it says here dice aquí that the person que la persona must be above reproach, tiene que ser irreprensible, which lo means cual quiere decir there's nothing you can say that's wrong about que no hay them. nada que tú puedas decir que está mal con esa persona. It doesn't mean that they're perfect, Y no quiere decir que son perfectos, but that they are mature. pero que son maduros, They're integrate. que son They're íntegros, living que right están viviendo bien before God. delante de Dios, They're being righteous. están siendo justos. It says the husband of one wife. Dice que sea marido de una sola mujer. In other words, En otras palabras, no polygamy, no multiple wives. ninguna cantidad múltiple de mujeres. How you say polygamy in Spanish? I don't I want to know. learn that. Anyone know? Huh? Poligamia. Polygamia. All right. In their culture, En su cultura, for many people, para muchas and even personas, today, y aún hoy en right, día, we have different religions tenemos diferentes religiones that it is okay to have more than one wife. que está bien el tener más de una sola mujer. But Paul says Pero Pablo dice, the culture la cultura might be okay quizá esté bien with a man con un hombre having multiple women, teniendo muchas mujeres, but a man of God, pero un hombre de Dios, an elder, un anciano, an overseer, un obispo, a pastor, un pastor, can only be a man. tiene que ser solamente un hombre Of one woman. de una sola mujer. He has to be a faithful Tiene man. que ser fiel a esa mujer. He has to be a loyal man. Tiene que ser un hombre leal. It says temperate, Dice que sea sobrio, which means he has self-control. lo cual quiere decir que tiene dominio propio. Prudent, Dice prudente, which means he's wise. lo cual quiere decir que él es sabio. And it says respectable. Y dice que sea decoroso. Okay, that means people respect that Quiere person. decir que personas respetan a esa persona. Hospitable, Dice que tiene que ser hospedador, which means that pastor knows lo cual quiere decir que los pastores saben how to receive visitors cómo recibir a and visitas treat them well. y tratarlo bien. And they have to be able to Y teach. tienen que estar aptos para So enseñar. if the pastor can't teach, Así que si el pastor lo puede enseñar, but they want to be a pastor, pero quieren ser pastor, then they shouldn't be a pastor. entonces no deberían ser Because pastor, they can't teach. porque no pueden enseñar. And you need to Y teach tú necesitas in enseñar order to pastor para poder pastorear a congregation. a una congregación. Now, there's some that are better than others. Ahora, hay algunos que son mejores que So otros. it's not, you don't have to be T.D. Jakes, Entonces tú no tienes que ser un T.D. Jakes, but you have to be able to preach and teach. pero tienes que poder enseñar y predicar. Verse 3. Verso 3. Not addicted to wine or pugnacious, but gentle, peaceable, free from the love of money. No dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Not addicted to wine. Dice, no dado al vino. Okay? It doesn't mean that they couldn't drink wine. No quiere decir que no pueden beber vino. It says they couldn't be addicted to Dice it. que no pueden ser adictos Okay? al We're vino. talking about people who would get drunk Estamos hablando de personas que se emborrachan and who would be y addicted que to son drinking. adictos al beber. Okay? Pugnacious. Dice aquí pendencieros, Which being wasteful. lo cual quiere decir alguien que gasta Free. libremente. Okay? They need to be gentle. Dice que deben de ser apacibles, Okay? They need to be peaceable. deben de ser amables And they need to be free from the love of money. y que deben de estar libres del amor al dinero. How many churches ¿Cuántas iglesias would be in a good place estarían en un buen lugar if they chose pastors si escogieran a pastores according to the word? de acuerdo a la palabra? The world El mundo criticizes pastors critica a pastores and say y dicen they love money. ellos aman el dinero. But if they only knew Pero si solamente supieran, a real pastor un verdadero pastor does his job hace su trabajo not because of money no por el dinero. and doesn't love money, Él no ama el dinero he does it Él lo hace because he's been called of God. porque ha sido llamado por And if Dios. the church Y si la iglesia sees that their ve minister que su ministerio, su ha- ministro has a love for money, tiene un amor por el dinero, then they should not place them entonces no deberían ponerlo in the position en la posición of a de un pastor. pastor. That's why I said Por eso fue que dije the problem el problema of how people see de pastors, cómo las personas ven a los pastores it's not always the pastor's fault. no siempre es la culpa del pastor. Sometimes Algunas veces it's the congregations Es la culpa de la or congregación the leaders o los who líderes put que pastors ponen a pastores that don't have these que no tienen qualifications. estas cualidades. Verse 4. Verso 4. He must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. So it says here Entonces dice aquí that a minister, que un ministro, a pastor, un pastor should be able debería poder to manage his house. el manejar su casa. And everyone there Y todos los que están allí should be under control. deberían estar bajo Their control. children should be Sus under hijos control. deberían estar en sujeción. In another portion, En otra porción it says their children dice que sus hijos should be believers. deberían ser creyentes. And why does a ¿Y pastor por qué un pastor need to be able to have his house under control? necesita poder tener a su casa bajo control? Because verse 5 says, Por lo que dice el verso 5. but if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Give me a second. Dame un segundo. You want to be a leader Tú quieres ser un líder and you want to be a y tú pastor, quieres ser un pastor, but your children are out of control. pero tus hijos están Your fuera de children are control. rebellious. Tus hijos son But rebeldes, you want pero authority tú quieres autoridad to treat other para people tratar a otra persona like your spiritual como children, tus hijos and espirituales, you don't know how to y tú no manage sabes cómo manejar the children that came from your a own los hijos body. que salieron de tu propio cuerpo. You want to tell parents Tú quieres decir a los padres how to raise their children, cómo criar a sus hijos and you don't know how to raise y yours. tú no sabes cómo criar los tuyos. Oh, this is strong, man. I don't know. Should I get softer? Or, I don't know. Preach, man. How many people ¿Cuántas personas would be out of the pastorship estarían fuera del pastorado or would not be able to become a o pastor no podrían ser pastores if the churches si la iglesia would obey the word of God? obedeciera la palabra de Dios? If there's disorder in the house, Si hay desorden en la casa, there will be disorder in the church. va a haber desorden en la iglesia. What's in the inside Lo que está por dentro overflows fluye onto the outside. hasta lo de afuera. That's why we hear a lot of Por eso es scandals que vemos muchos escándalos outside in different churches afuera en diferentes iglesias and ministries y ministros y ministerios. because the husband is beating the wife Porque el esposo está golpeando a la esposa and the husband's committing y el adultery esposo está cometiendo adulterio and the y children are los out of hijos control, están fuera de control. and then the pastor tries to keep it shut, Y después el pastor trata de mantenerlo callado, but all the drama pero todo el drama ends up on the front door termina en la puerta of the church. de la iglesia. You know, when you're looking for a pastor, guys, ¿Sabe? Cuando ustedes buscan por can I pastores, tell you, I'm not going to be here forever. puedo decirles que yo no voy a estar aquí para siempre. I love you, Yo los amo, but God is going to remove me one day. pero Dios me va a remover un día. The person they put, La persona que pongan, ask the Lord pídanle al to Señor be somebody que sea alguien who manages their house. que maneje bien su Because casa. if they don't know how to manage their Porque house, si no sabe manejar su casa, it's going to be a mess over there va a ser un desastre allá and a mess over y va a here. ser un desastre aquí.
If you become a Si pastor, tú te conviertes en un pastor, if I'm still your si pastor, aún yo soy tu pastor and your house is out of y order, tu casa está fuera de you control, won't be a pastor. tú no vas a ser un pastor Because you can't. porque tú no puedes. I take this very serious. Yo so. tomo esto bien en serio Because then everybody criticizes porque pastors. después todos critican a los But it's pastores. because people are not obeying the word Pero of God. porque personas no están obedeciendo la palabra de Dios. Now, there's a difference Ahora hay una diferencia. if you raise your children Si in the tú Lord crías a tus hijos en el Señor and later on, y después, when they get older, cuando son más viejos, they rebel. ellos se ponen Right? rebeldes Because they have to have their own encounter with God. porque tienen que tener su propio encuentro con Dios. But if while they're with you, Pero si mientras están contigo, you bring them up tú los crías and they're in submission to y you están en sumisión a ti and they're walking all right, y están caminando bien, whatever they do once they're older lo que sea que ellos hagan después que sean viejos is their problem. es su problema. But you are going to manage the Pero house tú vas a manejar la casa of God de Dios the same way you manage your home. de la misma manera en que tú manejes tu hogar. Yeah, it's not popular. All right. Verse 6. Y verso 6. Pastors are not supposed to be not a new convert so that he will not become conceited and fall into the condemnation incurred by the devil. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. So in other words, En otras palabras, don't let someone come to Jesus today no deje que alguien venga a Cristo hoy and in 1 week later y después, una semana después, you make them a ustedes pastor. lo hagan un pastor. Because what will happen? Porque ¿qué va a pasar? That person Esa persona will fall into the same va condemnation a caer en la misma condenación of the devil. del diablo. What was the condemnation of the devil? ¿Cuál fue la condenación del diablo? Well, if you read Isaiah 14 Bueno, si ustedes leen a Isaías capítulo and 14 Ezekiel y 28, Ezequiel 28, it says that he looked dice que él miró and in his heart y en su corazón was found iniquity fue encontrado iniquidad. because he told himself, Porque él se dijo a sí mismo, I shall ascend yo ascenderé above the stars sobre las estrellas to the place of the north al lugar del norte to be equal to para God. ser igual a Dios. And God had to humble Y him Dios tuvo que humillarlo and cast him out. y echarlo fuera. He thought he was so beautiful. Él pensaba que era tan He hermoso. thought he was so full of Él glory. pensaba que estaba tan lleno de gloria He was able to even deceive a que él third of pudo the engañar a una angels. tercera parte de los ángeles. And God said, Y Dios dijo, you are prideful. tú eres lleno de orgullo. And whoever Y exalts cualquiera themselves que se exalte before me, ante que yo, I will ante mí, humble them. yo lo voy a humillar. and so it says here, Entonces dice aquí, if you put a new si convert tú pones a un nuevo convertido as the leader como un líder too quickly, demasiado rápido, they can fall ellos pueden in caer the condemnation en la condenación of the devil, del diablo, which has become lo prideful. cual es sentirse Have you ever orgulloso. seen pastors like that ¿Tú has too? visto pastores así? Dictators, Dictadores, prideful. llenos de orgullo, arrogant. arrogantes. It's a sad reality. Es una realidad bien triste. Our churches are in need Nuestra iglesia está en necesidad of men and women of God, de hombres y mujeres de Dios, of integrity. de integridad. I hear horror stories Yo escucho historias horribles from other churches. de otras iglesias. Horror stories. Historias horribles. For years, Hay cosas que por años I hear about corruption. yo escucho de corrupción, I hear about stealing. escucho de robar, adulteries. de adulterios, I mean, the things I've heard. las cosas que he escuchado. But I in my mind, Pero yo en mi mente, I say, why yo digo, ¿por qué did they put him lo there? pusieron allí? If they knew. Si ellos sabían. Now, if they didn't know, Bueno, quizás no you sabían. know, that's different. Eso es diferente si no sabían. But we have the qualifications Pero right here. tenemos las cualidades aquí. Verse 7 says, Verso 7 dice, and this is one of the ways. y esta es una de las maneras. Church, Iglesia, you want to make sure tú quieres that asegurarte you're not deceived de que tú no seas by engañado people who look spiritual. por personas que se ven espirituales. Verse 7. Verso Look 7. at what it says. Mira lo que dice. He must have a good reputation with those outside the church, so that he will not fall into reproach and the snare of the devil. Dice, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. You know what this means? ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? You can put an appearance Tú puedes poner una apariencia in the church. en la iglesia. It's very easy. Es muy fácil. God bless you, brother. Dios te bendiga, hermano. Man of God. Hombre de Dios. Woman of God. Mujer de Dios. Hallelujah. Aleluya. How you doing? ¿Cómo tú estás? In victory. En victoria. It's very Es easy bien fácil to deceive people el engañar a la persona in church. en la iglesia. Woo, here, the offering. Aquí está la ofrenda. Here, pastor. Aquí, Woo. pastor. Woo. But ask their wife, Pero pregúntale a su esposa, how is he at home? ¿cómo él es en la casa?
How does he treat you in the house? ¿Cómo él te trata en la casa? Does he beat you? ¿Él te golpea? Does he curse you? ¿Él te maldice? Is he lazy? ¿Es él un vago? There is a plague Hay un plato, un of lugar men de hombres who are lazy que son vagos, that really bothers que en me. realidad me molesta. A plague. Una They plaga. don't want to work. No quieren trabajar. They don't want to do No nothing. quieren hacer nada. The woman has to do La everything. mujer tiene que hacer todo. They work Ellos trabajan secularly, secularmente and they come home, y después vienen a and la they have casa to cook, y tienen que and cocinar they have to y clean, tienen que limpiar and they gotta take care of the y tienen kids. que cuidar a los niños. Come on, I'm gonna tell you, Yo if te voy a there's any decir, men in here, si hay algún hombre aquí, you can get upset with tú me. puedes molestarte I'm not conmigo. here for you. Yo no estoy aquí I'm para here ti. to make Yo sure estoy aquí para that asegurarme you walk according de to que the tú camines de scripture. acuerdo a las escrituras. If you have a Si female, tú tienes una mujer, if you have a si wife, tú tienes una esposa, you are the head of the tú eres la home. cabeza de la You casa. are the leader. Tú eres el líder. You work. Tú trabajas. And if your wife works, Y si tu esposa trabaja, then you split. entonces ustedes dividan. You divide Divídanse the las responsibilities with responsabilidades the house con la casa and with the kids. y con los niños. That's all right. Está I might bien. not get a Quizás no reciba un amén. The women are like, Las mujeres están aquí. the men are like, Los hombres están. Why, man? Why? but I know, you know what I noticed? Pero usted sabe lo que yo he notado. The men who are men here El hombre que hombre are aquí. like, yeah, Están diciendo amen. sí, sí. That's right. Eso We está got bien. it down. Tenemos. If you want to know Si tú quieres saber if a person is si spiritual, una persona es espiritual, talk to their wife habla con su esposa or talk to their husband, o habla con su esposo, talk to their kids. habla con sus hijos. So you don't have to be deceived. Entonces tú no tienes que ser It engañado. says he has to have a good Dice reputation que tienes que tener un buen testimonio with those outside con the los church. de afuera. I got to keep going because I feel I don't know. If I were to summarize Si yo fuera a resumir what the Bible teaches lo que la Biblia enseña about the ministry of a pastor, acerca del ministerio de un pastor, I would say yo diría, pastors pastores are men or women who are called to pastor. son hombres o mujeres que son llamadas a ser pastores. They will have a gift for teaching, Van a tener un don para enseñar an ability to lead, y una habilidad para dirigir, patience paciencia to deal with those who need help, para lidiar con aquellos que están en necesidad an instinct y un instinto to protect the people around para them proteger a las personas a su alrededor from dangerous people de personas or peligrosas dangerous o de teachings. enseñanzas peligrosas. Before I keep reading these qualities, Antes de yo seguir con estas cualidades, you could tell when someone might have a pastoral calling tú puedes notar cuando alguien tiene un llamado because they pastoral have patience porque tienen for paciencia those who need help. para aquellos que necesitan ayuda. The evangelist, El evangelista, no, no, repent arrepiéntete or go to hell. o ve al infierno. No, seriously. No, de verdad. The most of the attitude Muchas de is las like, actitudes get right with es que God ellos dicen, or arréglate con don't. Dios o no. I'm here today and Yo I'm estoy aquí gone. hoy, pero yo me voy. Prophets, Profetas, if they're New Testament, si son del Nuevo Testamento, even them, aún ellos, get right with God. arréglate con You Dios. know what you're doing. Tú sabes lo que está haciendo. But the pastor, Pero los pastores, ay bendito. ay, gloria a Dios. What's going on? ¿Qué está pasando? What's happening? ¿Qué está sucediendo? Talk to me. Habla conmigo. I Yo understand. entiendo. Now get right with God, you Ahora sinner. arréglate con Dios. But I'm here to help Pero you. estoy aquí para I want to ayudarte. restore you Yo quiero gently. restaurarte genuinamente. So pastors won't skip sin, Entonces los pastores no saltan el pecado, but they're more gentle. pero son más They gentiles. can hear. Pueden They escuchar. can actually sit down and listen. Pueden sentarse y escuchar. And they have an instinct to protect Y people. tienen un instinto para You know, proteger a la persona. they want to make sure nobody hurts them, Ellos quieren asegurarse que nadie los hiera hurts the people. y que hiera al pueblo. You know, by either dangerous people O por personas de peligro or dangerous o teaching. por enseñanzas de peligro. These men or women will have wisdom Estos hombres o mujeres van a tener to sabiduría govern those who are under their care. para gobernar a aquellos que están bajo su cuidado. And they will have a sense of loyalty Y van a tener un sentido de lealtad to serve a specific group of people. para servir a un grupo en específico de personas. So does this describe who you are? Entonces, describe esto quién tú eres. Do you have these qualities? ¿Tienes tú estas cualidades? And do other people Y recognize reconocen otras personas these qualities in your life? estas cualidades en tu vida. If your answer Si tu respuesta is yes, es sí, then maybe entonces quizás you're called to be a tú pastor. fuiste llamado a ser un pastor. So now
Así que ahora let me talk about the ministry déjame hablarte del ministerio of the teacher. de un maestro. And this is going to be short, Y esto va a ser corto and then we'll finish. y después terminamos. What is the ministry of a teacher? ¿Cuál es el ministerio de un maestro? The Greek word for teacher La palabra griega para maestro is didaskalos. es didáscalos. Okay, didaskalos. Didáscalos. And it Y means significa an instructor un instructor acknowledged for their mastery reconocido por su maestría in their field of learning, en su campo de en su área de aprendizaje, aprendizaje, which is primarily lo cual es primordialmente the scriptures and theology. la escritura y la teología. Teachers Maestros are those people son aquellas with a personas special grace from God con una gracia especial de Dios to explain para explicar and y apply para aplicar the la scriptures escritura to the church. a la iglesia. They have a hunger Tienen un deseo, una hambre for the word. por la palabra. They are able to understand Pueden el poder entender deep or difficult topics. tópicos difíciles o profundos. They are able to remember Pueden el recordar and memorize y memorizarse information informaciones related to the Bible, relacionado con la Biblia, related to theology, relacionado con la teología, related to church history. relacionado con la historia de la iglesia. Teachers Maestros are able to take mysteries pueden poder tomar misterios or difficult o passages pasajes difíciles or difficult topics o tópicos difíciles and make it y simple hacerlo simple for the common person para la persona común to que understand. puede entender. Just like the other ministries Así como los otros ministerios of apostles, de apóstol, prophets, profeta, evangelists, evangelistas and y pastors, pastores. someone called to this position Alguien llamado a esta posición must be called by God, debe ser llamado por Dios. must be anointed by Debe God, ser ungido por Dios. and be willing to serve full Y time estar dispuesto a servir completamente in this position of en esta leadership. posición de liderazgo. Teachers Maestros might not be good at governing. quizás no sean buenos gobernando. Teachers Maestros might not be good at counseling. quizás no sean buenos aconsejando. Teachers Maestros might not be good at administrating, quizás no sean buenos administrando like the way pastors may be. como los pastores pueden ser. But Pero teachers los maestros have a zeal for knowledge, tienen un celo por el conocimiento and they detest y ellos detestan when people twist the cuando Bible la persona tuerce la Biblia or use it o cuando la usan to manipulate others. para manipular a otros. They love to learn Ellos aman el aprender and to y share el compartir their knowledge su conocimiento with others. con otros. And the teacher Y el maestro who is called to this que es ministry llamado a este ministerio does not just transmit information. no solamente transmite información, They are anointed ellos son ungidos and effective y son efectivos in transforming people's en lives transformar la vida de personas through their a través de su explanations, explicación, through their a través de su illustrations, ilustración and through their y a través de su applications. aplicación. Teachers Maestros have an ability Tienen una habilidad to make the Bible de hacer la Biblia come to life. venir a la vida. Now I conclude. Ahora con esto concluyo. We have all Nosotros todos been called to the ministry of reconciliation, hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, but some of us pero algunos de nosotros are called to occupy fuimos llamados a ocupar full-time positions o posiciones de tiempo completo of leadership de liderazgo that we call que ministry. llamamos ministerios. And that's the way that we are used by Y God esa es la manera en que somos usados por Dios to draw others para poder acercar a otros closer to Jesus. cerca de Jesús. Apostles Apóstoles are church son planters plantadores de iglesia who start que congregations. comienzan congregaciones. Prophets Profetas are God's spokespersons son portadores de la voz de Dios who edify congregations. que edifican a la congregación. Evangelists Evangelistas are soul harvesters son cosechadores de almas who add people. que añaden personas congregations. a la congregación. Pastors Pastores are leaders son líderes who take care of que congregations. toman cuidado de una congregación. And teachers Y maestros are masters son maestros who instruct the que congregation. instruyen a la congregación. Each of us Cada uno de nosotros have a role tenemos un papel in en fulfilling cumplir the Great Commission la gran comisión and strengthening the church. y fortalecer a la iglesia. Did you identify ¿Identificaste tú
with any of these 5 ministries ¿Te identificaste tú con uno de estos 5 ministerios during all these weeks? durante todas estas semanas? Did you identify ¿Te with identificaste any of these con uno de ministries? estos ministerios? If you did, Si lo hiciste, it is es possible posible that God is calling que you Dios te está llamando a ti to prepare a prepararte and to respond y a responder to His call. a su llamado. If you don't identify Si tú no te identificas with any of these leadership con positions ninguna de estas posiciones de liderazgo within the church, dentro de la iglesia, then maybe entonces quizás God has called you to another Dios te ha ministry. llamado a otro ministerio. And I'm going to call it, Y yo lo voy a llamar using someone else's terminology, usando la terminología de otra persona. the 7 mountain ministry. Los 7 ministerios de las No, montañas. no. El ministerio de las 7 montañas. The 7 mountain ministry. El ministerio de las 7 montañas. Maybe you've been called to a 7 mountain ministry. Quizá tú has sido llamado al ministerio de las 7 montañas. Anybody know what the 7 mountain ministry ¿Alguien is? sabe cuáles son esos ministerios? If you don't, Si tú no sabes, come next week ven la semana que viene. and I'll tell you. That's so cool. Maybe you're not called to full-time ministry. Quizá tú no fuiste llamado a un ministerio a tiempo completo. If not, Si no, then you're called to the 7 mountain ministry. entonces tú fuiste llamado al ministerio de las 7 montañas. Nonetheless, Sin embargo, regardless of where you've been called, a pesar de lo que tú has sido llamado, you have a tú place tienes un lugar in God's plan en el plan de Dios for this world. para este mundo. That's right. Amen. Amen. I want to just finish this part Yo quiero terminar esta parte by praying por orar. that if you are here today Que si tú estás aquí hoy and God has talked to y you Dios te ha hablado about any of the 5 ministries, acerca de uno de los 5 ministerios, would you just raise your hand levantaría tú tu mano if during this series si durante esta serie God has spoken to you about any of these ministries? Dios te ha hablado acerca de uno de estos ministerios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right where you are, Ahí donde tú estás, I'm going to ask you just close your eyes, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos, because what I'm going to do porque lo que voy a hacer is I'm going to pray es de que voy a orar for God to talk to you para que Dios te hable in a way en una manera that makes you certain que te haga seguro of what He's called you to do, de que Él te ha llamado a and hacer. He would show Y you Él te va a mostrar the path el camino that He wants you to walk por el cual Él quiere que tú camines, so that you can fulfill para que tú puedas cumplir your purpose tu propósito in this life. en este mundo. Church, I need to tell you, Iglesia, yo necesito decirte, we need godly pastors. nosotros necesitamos pastores de Dios, We need godly evangelists, necesitamos evangelistas de Dios, godly teachers. maestros de Dios, We need godly prophets. necesitamos profetas de Dios. Somebody was showing me, Alguien me estaba mostrando, I don't remember the guy's name, no recuerdo el nombre de la persona, but he calls himself prophet, blah, 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 blah. pero él se llama profeta tal y tal. He has the ability Él tiene la habilidad to say things that are secret, de decir cosas que son secretas, but he has created a following, pero él ha creado un seguimiento, a sect una secta after him, detrás de él, and he calls for money, y él llama y pide dinero, and there's people who worship him, y hay personas que le adoran, and obviously he has some type of gift. y obviamente él tiene algún don. I don't believe it's the Spirit of God. Yo no creo que es el espíritu de Dios, Maybe a spirit of divination. quizás es un espíritu de adivinación, And if the Spirit of God is working in y si el him, espíritu de Dios sí está orando then en he él, became corrupt somewhere. entonces él se corrompió en alguna parte de su Let me vida. tell you this last advice. Déjame darte este último consejo. Pastor Flores, La pastora no, Flores, the male. Pastor la Flores, pastora Flores, the male, la pastora Flores. the male. Oh, el hombre. Oh, sorry. He told me something Él me dijo algo I've never forgotten. que nunca me he olvidado. He told me, beware of it's not going to work in Spanish, okay? Oh yeah, it's going to work in Spanish, all right? All right, so let me just do it, and then you do it, all right. He said, beware of the 3 F's in Spanish, Él dice, cuídate de las 3 F. okay? In English, En inglés, okay, I can do the F's in English. Okay, I'm going to do it, right? He said, beware of
if you're going to be in Él ministry, dice, si tú vas a estar en ministerio, here's my advice to Él you. dice, este es mi consejo para ti. Beware Cuídate of the 3 F's. de las 3 F. F number 1, F número 1, females. mujeres. F number 2, F número 2, finances. finanzas. And F number 3, F número 3, fame. fama. The 3 things Las 3 cosas that corrupt Que ministers corrompen a who ministros, start well que comienzan bien, is females, son las mujeres, finances, finanzas or fame. o la fama. We see men of God fall Vemos muchos hombres de Dios caer because they didn't have integrity porque no tenían integridad with how they related to de females. cómo se relacionaban con mujeres. And you see pastors fall with Y secretaries tú ves pastores cayendo con or secretarios members of the o congregation, miembros de la congregación. or you see pastors O tú ves pastores who get a taste for money que tienen un sabor del dinero, un deseo al dinero, and they become greedy y se convierten and- en and ávaros and they steal money, y roban dinero. or O they want to be popular. quieren ser popular, They want to be the next TD Jakes, quieren ser el próximo T.D. the next Jakes, Stephen Furtick. el próximo Steven Furtick. And the desire to be Y el popular deseo de ser popular corrupts them. los corrompe. Man of God, Hombre de Dios, if God calls you to ministry, si Dios te llama al ministerio, you be faithful to your wife. tú sé fiel a tu esposa. That's why Por eso es que whenever I counsel a female, cada vez que yo aconsejo a una mujer, I have either the door open yo tengo o la puerta abierta or my wife is with me, o mi esposa está conmigo, or both. o ambos. Don't ask to talk to me by myself if you're a female. No me pidas que yo hable contigo a solas si tú eres mujer. It's not to be mean, No es para ser malo, but I want to cover my pero testimony yo quiero cubrir mi and testimonio yours. y el tuyo. I respect my wife. Yo respeto a mi esposa. And let me tell Y you, déjame decirte, I don't do this for money. yo no hago esto por dinero. And I hope I stay that way. Y yo espero quedarme así. And I don't do this to become the next TD Y Jakes. yo no hago esto para convertirme en el próximo T.D. And if Jakes. you get called to ministry, Y si tú eres llamado al ministerio, and maybe it might not be pastor, y quizá no sea un pastor, but whatever ministry, pero cualquier ministerio, beware of females, cuídate de las mujeres, finances, de las finanzas and fame. y de la fama. You know that there's Tú evangelists sabes que hay or evangelistas worshipers, o adoradores they won't go somewhere que ellos no van a un lugar unless you give them a certain amount of al money. menos que tú le des una cierta cantidad de dinero. Let me tell you, money is important. Déjame decirte que el dinero es Whoever tells importante. you money is not important, Cualquiera que te diga que they're el a dinero es hypocrite. importante es un I'm sorry. hipócrita. You can't go to the store without money. Tú no puedes ir a la tienda You sin dinero. can't pay rent without money. Tú no puedes pagar la renta sin You can't dinero. eat without Tú money. no puedes comer sin dinero. But there's a difference Pero hay una between diferencia entre using money usar el dinero and loving y money. amar el dinero. The love of money, El amor por el dinero. the world says money is the root of all evil. La palabra dice No, que el mundo dice que el dinero es el mar, la raíz de todo mal. But the Bible says pero la Biblia dice it's the love of money es el amor al dinero that is the root of que evil. es la raíz de todo mal. If you're a female, Si tú eres una mujer, beware of men. cuídate de los hombres. You honor your husband. Tú honra a tu esposo. You respect your Tú husband. respeta a tu esposo. Beware of doing things for money. Cuídate de hacer cosas por dinero. And beware of trying to be the next Joyce Meyer. Y cuídate de ser la próxima Joyce Meyer. I'm going to pray for those who raise their hand. Yo voy a orar por aquellos que levantan sus manos. Father, Padre, I pray yo oro that those who are going to go into que ministry aquellos que van a entrar en ministerio would start well comiencen bien and finish well. y terminen bien. That they would start humble Que comiencen humildes and they would finish y humble. terminen humildes. That they would start godly Que comiencen piadosos and they would finish y que godly. terminen piadosos. That their testimony Que su testimonio would always be integrate. siempre sea íntegro. That they would not be Que corrupted no sean corrompidos by the opposite sex, por el sexo opuesto, by finances, por las finanzas or by the need to be famous. o por la necesidad de ser famoso. I ask you, God, Yo te pido, Dios, that you would speak to their que hearts tú le hables a sus corazones in a way that only you can speak, en una manera que solamente tú puedes hablar and that you would y clarify que tú le clarifiques what
path they're supposed to walk. ¿Qué camino están supuestos a caminar? And what should they do ¿Y qué deberían hacer in order to be there? para poder estar ahí? Father, I pray your blessing Padre, yo oro tu bendición upon those who are called to ministry. sobre aquellos que son llamados al ministerio. We need more godly people, Nosotros Lord. necesitamos más personas de Dios, Dios. There's so many pastors Hay tantos pastores who are quitting ministry, que están rindiéndose al ministerio. but I ask that you would raise up Pero yo te pido que tú levantes 10 pastors 10 pastores for every pastor por cada pastor that falls down. que caiga. Let the gospel Señor, que el evangelio reach the ends of the world, alcance a los confines de la tierra and that your people y que tu pueblo would preach this word pueda predicar esta palabra with boldness con valentía and with fire y con fuego and with signs y following. con señales siguiéndoles. Rosha katamansore. Speak to them in their dreams, Háblale Lord. en sus sueños, Dios. Speak to them through prophets. Háblale a través de profetas. Speak to them in prayer. Háblale en oración. Open up doors Abre puertas in the direction they need to go. en la dirección que tienen que ir. Father, we bless Padre, yo bendigo those whom you are calling a aquellos cuales tú has llamado to ministry. al ministerio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.